aprovechar pues este ligero buen sabor de boca que nos está dejando este dato para hablar a continuación con Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Pablo, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Pablo, estamos ya en plena cuenta atrás ya para la próxima reunión de la Reserva Federal. Arranca el martes, el miércoles conoceremos la decisión de tipos. 75 puntos básicos, creo que sigue siendo el escenario central, pero ojo porque hay cada vez más advertencias de esos 100 puntos básicos. Además, hoy hemos tenido declaraciones de Christine Lagarde, ayer teníamos de Luis de Guindos, así que seguimos con los bancos centrales en foco. Y luego, bueno, pues este indicador que teníamos ahora justo del la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Con todas estas referencias que tenemos esta semana, ¿con qué te quedas? Bueno, yo creo que el plantear un 1% de subida de tasas no tiene mucho sentido, ¿no? El dato de inflación fue 8,3, la general respecto a 8,5. Es verdad que subimos en la subyacente de 5,9 a 6,3. Hoy se han publicado datos también de expectativas de inflación a un año y a largo plazo. Y hemos visto que han caído las de largo plazo a 2,8 desde 2,9. Hemos visto también cesión a la baja en las expectativas a un año vista, en varias décimas. Una de las grandes preocupaciones a las que hace siempre mención Powell es que no se anclen las expectativas en el consumidor en cotas muy altas, porque eso luego hace que cambien sus hábitos de consumo. El hecho de que las expectativas sigan corrigiendo, aunque sea lentamente, creo que es tranquilizador, ¿no? De haber salido unas expectativas más altas de lo previstas y más altas que el mes anterior, te diría que lo del 1% pues es algo que hay que debatir seriamente. Yo creo que Powell optará por 0,75 y dejaría los tipos al 3,25 y todavía tendría la posibilidad de actuar antes de fin de año para poner las tasas de interés en el 4%, 4,25 si hiciese falta, ¿no? Con lo cual no creo que vaya a ser tan agresivo en esta reunión. Y el mercado a lo mejor ha pasado de ponerse en lo mejor a ponerse en lo peor, ¿no? Antes del dato de inflación, el mercado estaba subiendo con fuerza, íbamos un 7% arriba en la bolsa americana, con la expectativa de 0,50, ¿no? Y una variación pequeña de unas pocas décimas, de repente hace que los inversores pasen de estamos cerca del punto de inflexión a de repente va a hacer la subida más rápida desde los años 80. O sea, creo que un poquito desquiciados sí están los inversores. Creo que pierden un poco lo más importante, que es la tendencia, ¿no? La tendencia es que la inflación va a ir remitiendo a lo largo del año, porque el efecto base lo va a permitir, porque cada vez tomamos datos más altos. Eso no tranquiliza a Powell, que sabe que eso va a ocurrir. Lo que quiere Powell es que la reversión sea muy rápida y, sobre todo, la gran pregunta que nos deberíamos estar haciendo no es si va a revertir, sino a dónde va a revertir. Siempre digo lo mismo, porque eso es lo que va a indicar dónde se van a quedar los tipos a largo plazo. Y automáticamente eso es lo que te explica qué se puede esperar de la bolsa, qué se puede esperar de los resultados empresariales en 2023, por ejemplo. De las empresas, veíamos como FedEx ha sido una de las últimas en publicar resultados y además directamente ha retirado el pronóstico que había hecho anteriormente, sus expectativas de cara al todo el año en su conjunto, y veíamos en una entrevista que ha realizado a la CNBC su consejero delegado que decía, bueno, Estados Unidos está ya en una recesión. ¿Cómo ves estas declaraciones? Porque hablamos de una compañía como FedEx, de un sector en concreto como es el de los envíos, que nos puede dar algunas pistas, ¿no?, de cómo se va moviendo ahora mismo la parte logística, la parte del consumo. ¿Cómo crees que debemos poner en valor este tipo de advertencias por parte de una compañía así? Yo creo que vamos a ver de todo. Luego tienes a JP Morgan que te está diciendo que los resultados de 2023 van a ser mejores que los de 2022, ¿no? Ahora hay un momento en el que cada uno tiene un pensamiento de a dónde vamos y si estamos, lo vimos, ¿no? El segundo trimestre negativo en términos de crecimiento y sale Yellen, secretaria del Tesoro, diciendo que eso no es una recesión, porque las condiciones de empleo y de consumo no reflejan una recesión. Y bueno, entonces, ¿cuál es la métrica que mide una recesión? El 2 trimestres negativos, una tasa de empleo a partir de cierto nivel, de desempleo a partir de un cierto nivel. Creo que no importa tanto el apellido, lo que importa es realmente la foto, ¿no? La foto para mí es muy evidente y estamos en un ciclo de restricción monetaria que tiene dos componentes, del que hablamos siempre, que son los tipos de interés, y del que no hablamos, que es
la reducción del balance de la Reserva Federal y que tal vez sea incluso más importante para los mercados que los propios tipos de interés. La retirada de liquidez del sistema va a hacer el efecto contrario a lo que hacía anteriormente la inyección de liquidez, ¿no? Y el encarecimiento del coste del dinero va a hacer el efecto contrario de cuando te lo abarataban. Y de la misma manera que confiábamos en que esos estímulos monetarios levantarían el precio de los activos, deberíamos confiar en que la retirada de esos estímulos provocase caída en los precios de los activos, que luego tiene un fundamento, como tú bien dices, que si hay una recesión o si FedEx te está diciendo que los envíos se detecta a través de eso un menor consumo, una menor contratación de servicios, pues te da una indicación de que efectivamente se está enfriando la economía. Pero aunque FedEx no lo dijese, cuando tú ves cómo se ha consumido el ahorro del consumidor estadounidense y ves cómo están tirando del crédito otra vez y las tarjetas de crédito en concreto, ves la confianza del consumidor. Es verdad que ha repuntado durante los últimos 3 meses, pero es que estaba por debajo de los niveles del 2008 y por debajo de los niveles del COVID. Es decir, sigue estando tremendamente deprimido el consumidor. Con lo cual, cuando juntas todo, dices, ¿cuánto va a tardar el consumidor en ceder terreno y dejar de consumir como lo hacía hasta ahora, ¿no? Muchas veces la pregunta depende de lo que llamamos el wealth effect o el efecto riqueza, ¿no? El efecto riqueza está relacionado con 2 cosas, con el empleo, y en este caso la tasa de desempleo en Estados Unidos es muy buena, y tus inversiones. La parte de bolsa no va bien, pero la parte relacionada con el mercado inmobiliario, que es donde muchos, sobre todo la clase media, tiene sus principales inversiones, en su propia vivienda o en la segunda vivienda, eso todavía está dejando de subir tan rápido, pero todavía está subiendo. Con lo cual, el consumidor se siente cómodo, dice, tengo trabajo, es verdad que hay inflación, que pierdo capacidad adquisitiva, pierdo dinero en bolsa respecto al año pasado, pero todavía tengo un foco, digamos, de revalorización de la vivienda que es una maravilla. Todo eso probablemente va a cambiar, ¿no? La bolsa irá perdiendo terreno, irá perdiendo más puntos porcentuales y la vivienda se está enfriando porque el coste del tipo de interés y el coste de las hipotecas no hace más que subir. Habrá un momento en que esa sensación de riqueza empezará a contraerse y a partir de ahí el consumidor ajustará sus pautas de consumo. Y es algo que probablemente veremos en 2023. Y la inversión de la curva que tenemos hoy en día y que es tan fiable a lo largo de las últimas décadas, está tan invertida como en el año 2000. Lo que quiero decir con esto es que no es una cosa técnica, es que lleva mucho tiempo invertida y además profundamente invertida y se va a invertir más con las subidas de la Fed, lo cual nos va a llevar a un pronóstico de que un 2023 pues bastante feo, ¿no? Creo que hay que tener esa mentalidad y a medida que vayamos recogiendo datos pues, de compañías como FedEx o como Amazon que miden el consumo real, probablemente se irá poniendo en precio. Pero es ahora cuando hay que actuar. Es decir, si esperas a que la recesión te explote en la cara, que el consumo se haya contraído y que la bolsa haya bajado un 40 o un 50%, para entonces igual es cuando hay que empezar a comprar. Es decir, cuando ya es evidente el problema, es cuando está completamente descontado, ¿no? Y es algo que muchas veces decimos que dificulta la labor del inversor, porque cuando todo pinta muy bien, que está arriba en plena burbuja, no apetece bajarse del mercado y es cuando probablemente hay que hacerlo. Y cuando todo pinta fatal y la bolsa ha caído un 40, un 50, un 60%, que es cuando hay que comprar, nada te pide que lo hagas porque las noticias, los titulares son un auténtico desastre. Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, como siempre, muchísimas gracias. Y decías, la curva de tipos probablemente se invierta más. De hecho, hoy leíamos un informe que apuntaba a que va a seguir invirtiéndose todavía más hasta niveles que no veíamos desde hace 40 años, desde aproximadamente principios de los años 80. Así que vamos a seguir vigilando todo eso. Una semana con el foco puesto, por supuesto, en la inflación y sobre todo en la sorpresa que nos daba en la subyacente estadounidense. Veremos qué sabemos la semana que viene por parte de Jerome Powell, con la mirada puesta, como bien indicabas, no solo en la subida de tipos de interés, sino también las pistas que vaya dejando sobre la reducción del balance. Como siempre, Pablo, muchas gracias y muy buen fin de semana. Un abrazo. Igualmente, Marta. Hasta luego. Un abrazo.